finales de la década de 1970, Richmond, Virginia, era una ciudad que vivía atrapada en la tensión de una creciente ola de criminalidad. Aunque la violencia ya era una preocupación constante para sus habitantes, pocos podían imaginar que 3 hermanos, aparentemente normales, se convertirían en el epicentro de una serie de crímenes tan atroces que sacudirían los cimientos de la comunidad. Los Braille, Linwood, James y Anthony desataron un reinado de terror que dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. La historia de los Braille no es solo una crónica de brutalidad, es un relato sobre cómo las dinámicas familiares disfuncionales, la manipulación psicológica y el desprecio absoluto por la vida humana pueden converger en una tormenta de violencia incontrolable. Desde sus inicios como adolescentes problemáticos hasta su apoteósica fuga del corredor de la muerte, este es un relato de crimen, miedo y las profundas consecuencias del mal desatado. Un crimen que marcó el comienzo: el asesinato de Orline Christian. El primer crimen significativo de la familia Braille ocurrió en 1971, cuando Linwood, el mayor de los hermanos, tenía solo 16 años. Orline Christian, una anciana vecina, falleció de forma repentina mientras tendía la ropa en su patio trasero. En un principio, su muerte fue atribuida a un infarto debido a sus problemas cardíacos. Sin embargo, una pequeña herida debajo de su brazo llevó a las autoridades a descubrir que había sido asesinada con un disparo de bajo calibre. La bala provenía de la casa de los Braille y Linwood confesó haber disparado desde la azotea, afirmando que lo hizo por diversión. Lo más perturbador fue su absoluta falta de arrepentimiento. Declaró fríamente que, dado que la mujer estaba enferma, iba a morir pronto de todas formas. Este incidente, que resultó en un año de detención en un centro de menores, marcó el inicio de una trayectoria criminal que escalaría rápidamente en intensidad y crueldad. Detrás de la fachada, una familia aparentemente normal. En apariencia, la familia Braille era como cualquier otra en su vecindario. James y Berta Braille, los padres, trabajaban arduamente para mantener su hogar y criar a sus hijos. Vivían en una casa bien cuidada y los hermanos solían realizar tareas para sus vecinos, como cortar el césped o reparar automóviles, ganándose una reputación de chicos útiles y educados. Sin embargo, detrás de esta fachada había una oscuridad que los vecinos apenas sospechaban. Los hermanos Braille tenían un interés morboso por la violencia y la muerte desde una edad temprana. Criaban serpientes venenosas, tarántulas y pirañas, y se deleitaban viendo cómo estas criaturas devoraban a sus presas vivas. Este comportamiento, aunque excéntrico en apariencia, era un reflejo de una mentalidad profundamente perturbada. Además, su padre dormía con la puerta de su habitación cerrada con candado, lo que indicaba que incluso él temía a sus hijos. La influencia de Linwood sobre sus hermanos menores, James y Anthony, era especialmente preocupante. Inteligente y carismático, Linwood era capaz de manipularlos con facilidad, alentándolos a participar en sus actos de crueldad y reforzando su desprecio por la vida humana. Linwood Braille, un líder carismático y cruel como el mayor de los hermanos, Linwood no solo asumió el rol de líder, sino que también se convirtió en el arquitecto de su reinado de terror. Su inteligencia y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban lo convirtieron en una figura magnética, capaz de atraer tanto admiración como miedo. Para James y Anthony, Linwood no era solo un hermano, era un modelo a seguir, alguien a quien aspiraban a emular. A medida que los Braille crecían, su comportamiento se volvía cada vez más antisocial. Linwood y James, en particular, comenzaron a involucrarse en actividades delictivas menores, como robos y asaltos. Sin embargo, estas actividades eran solo un preludio de lo que estaba por venir. Para 1979, los hermanos Braille estaban listos para llevar su violencia a un nivel completamente nuevo. El ataque a los Butcher, el inicio de una ola de crímenes. El 12 de marzo de 1979, los hermanos Braille llevaron a cabo uno de sus primeros ataques más notorios. Irrumpieron en la casa de William y Virginia Butcher con la intención de robarles. Sin embargo, lo que comenzó como un robo se convirtió en un acto de sadismo. Después de atar a la pareja, saquearon la casa y luego rociaron gasolina por toda la vivienda antes de prenderle fuego. Aunque los Butcher lograron escapar con vida, el ataque dejó claro que los Braille no solo buscaban robar, también disfrutaban infligiendo dolor y sufrimiento. Este crimen
marcó un punto de inflexión para los Braley. A partir de entonces, su violencia se volvió cada vez más frecuente y brutal. Los hermanos ya no se contentaban con robar, buscaban causar el máximo daño posible, dejando un rastro de destrucción a su paso. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenidos tan fascinantes como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Una ola de asesinatos que aterrorizó a Richmond. En los meses siguientes, los Braley desataron una ola de asesinatos que dejó a Richmond paralizada por el miedo. Sus víctimas eran elegidas al azar y sus métodos de asesinato eran tan variados como brutales. Desde disparos a quemarropa hasta golpizas con objetos contundentes, los Braley demostraron una creatividad macabra en su violencia. Uno de los crímenes más impactantes fue el asesinato de la familia Wilkerson el 19 de octubre de 1979. Harvey Wilkerson, su pareja embarazada Judy Burton y su hijo de 5 años fueron brutalmente asesinados en su hogar. Los Braley no solo mataron a la familia, sino que también cometieron actos de violencia sexual antes de ejecutar a las víctimas, dejando una escena de horror indescriptible. En otro incidente, un joven de 17 años llamado Christopher Phillips fue atacado simplemente porque Linwood pensó que había mirado su automóvil. Fue arrastrado a un patio trasero y asesinado cuando Linwood le lanzó un bloque de cemento sobre la cabeza. Este nivel de violencia casual y sin provocación era una marca registrada de los Braley. El impacto en la comunidad. Una ciudad paralizada por el miedo. La violencia de los Braley tuvo un impacto devastador en la comunidad de Richmond. Los ciudadanos vivían con un miedo constante, temiendo que ellos o sus seres queridos pudieran convertirse en las próximas víctimas. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida, se vaciaban al anochecer y los vecinos evitaban interactuar entre sí. El reinado de los Braley no solo destruyó vidas individuales, también fracturó la cohesión social de la ciudad. La policía, por su parte, enfrentaba una presión creciente para resolver los crímenes. Sin embargo, los Braley eran expertos en cubrir sus huellas y su falta de patrones claros hacía que fuera casi imposible predecir sus movimientos. Fue solo gracias a un golpe de suerte y la cooperación de un miembro de la pandilla que finalmente se logró capturarlos. La captura de los Braley, el principio del fin. El reinado de terror de los Braley llegó a su fin gracias a Duncan Meekins, un joven de 16 años que había participado en varios de los crímenes. Al ser arrestado, Meekins decidió cooperar con las autoridades, proporcionando detalles cruciales sobre los asesinatos y el papel de los hermanos Braley. A cambio, se le garantizó la vida, aunque pasaría el resto de sus días en prisión. Con la ayuda de las declaraciones de Meekins, la policía finalmente logró arrestar a Linwood, James y Anthony. Durante sus juicios, los testimonios y las pruebas acumuladas dejaron claro el alcance de sus crímenes. Linwood y James fueron condenados a muerte, mientras que Anthony recibió cadena perpetua debido a su menor participación en los asesinatos. La fuga del corredor de la muerte. Aunque los Braley ya estaban tras las rejas, su historia no había terminado. En 1984, Linwood y James protagonizaron una de las fugas más audaces de un corredor de la muerte en la historia de Estados Unidos. Junto con otros 4 reclusos, utilizaron disfraces, manipulaciones y amenazas para escapar de la prisión de Mecklenburg. Aunque fueron recapturados menos de 3 semanas después, su fuga dejó en evidencia fallas graves en el sistema penitenciario y generó una nueva ola de pánico en la comunidad. Linwood fue ejecutado en octubre de 1984, seguido por James en abril de 1985. Sus muertes marcaron el fin de su reinado de terror, pero su legado perdura como un recordatorio de los peligros del odio, la crueldad y la indiferencia hacia la vida humana. Anthony, el menor de los hermanos, y Duncan Meekins siguen cumpliendo sus condenas, con sus solicitudes de libertad condicional denegadas sistemáticamente. La historia de los Braley es un caso de estudio sobre los extremos de la naturaleza humana y las consecuencias de las dinámicas familiares disfuncionales. Aunque su reinado de terror terminó hace décadas, las lecciones que ofrece siguen siendo relevantes hoy en día. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.